Estamos de vuelta en edición nocturna, estamos conversando con Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Ese arroz con mango que tú me describías ahorita, que ha resultado ya el último preinforme de la comisión que estudia la ley de partido, ¿a qué se debe que se haya incluido esto? Como tú dices, fue un atraso porque si ya tenía más o menos una propuesta más o menos unificada, ahora le están agregando elementos que lo que podría complicar más el asunto, hacerlo más complejo todavía. ¿De quién fue la idea? ¿O esto es parte de la táctica dilatoria? Lo que pasa es que eso es porque el asunto se está viendo desde el punto de vista de intereses del grupo. No se ve el sistema de partido, no se ve la democracia. Porque yo te voy a decir lo siguiente. Tocayo, mire, Héctor Marte. Cuando nosotros, en el año 2012, cuando yo digo nosotros, era en el PRD que estábamos, la corriente mayoritaria de Hipólito Mejía y Luis Abinader, fuimos los que llevamos al debate nacional las primarias abiertas, organizadas por la Junta, simultáneas. Cuando lo hicimos no fue porque nos dio la gana, ni pensando en grupo, porque acababa de pasar las elecciones del 2012. Nosotros hemos recordado ese episodio aquí. Y nosotros porque la gente se lo olvida. Ahí nosotros no estábamos pensando. Ahora, cuando se habla de primarias abiertas, se cree que es una defensa del presidente, una defensa del gobierno. Danilo no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Porque lo hicimos para la elección del 16, que eran elecciones de un solo día. Que la del 16 eran elecciones todas en un mismo día. Y hablamos de esas primarias simultáneas organizadas por la Junta, fruto de la experiencia que vivimos en las elecciones y fruto de la experiencia de todas las convenciones que vivimos en el PRD. Y dijimos, señores, mire, ya aquí no hay árbitro confiable, porque un compañero de que tú le dices que perdió por un 2%, no acepta los resultados, dice que se vendió y acabaron con todo el mundo. Todo el dirigente que preside una comisión organizadora sale quemado. Nadie quiere saber de lo desacreditan y todo. Eso es lo que ha pasado. Y dijimos, el padrón, también. Cada vez que se ponía un padrón, que, por ejemplo, nosotros en la convención del 2011, en el PRD, el padrón era de 3,5 millones de votantes. Y eso es un padrón de un partido. No es verdad. En la del 2015... Lo que pasa es que ahí utilizaron un esquema muy semiabierto. Muy extraño, un híbrido. Porque siempre han sido temas de discusión, entonces era semiabierto. En el 2015 el PRM, yo también era de esa parte ahí, de donde estaba la comisión, 3 millones también de votantes. Pero votaron 300,000 gente nada más. 322,000 personas votaron. Y el padrón era de 3 millones. Y en el del PRD del 2011 votó casi como 900,000 personas y el padrón era de 3,5 millones. O sea, que los partidos... y además se han dado elecciones en las que partidos han obtenido menos votos en las elecciones que lo que ven en la su número de afiliados. Así, también. Entonces, pero tú sabes lo lío que ha pasado con todos esos padrones, sea abierto y semiabierto. Que hay gente que quedan excluidas por los cruces que se hacen, de sacar, que este de Reformista y este del PLD, y van el día de la votación y te arman un lío porque entienden que lo sacaron. Porque lo sacaron tecnológicamente, no físicamente, no presencial. Entonces, nosotros cuando planteamos eso, veníamos con un argumento bien claro. El padrón de la Junta, porque es confiable, ahí no va a aparecer nadie excluido. El mismo día, para que un partido no influya en otro. Organizada por la Junta, porque nadie cree en nadie en los partidos. Entonces, si yo ese es el razonamiento... Y yo soy de lo que digo, nosotros hemos hecho estudios de todo lo que son los procesos de reformas electorales y de ley de partido en toda América Latina. Y los procesos son cambiantes, eso no es estático. Hoy nosotros escogíamos los candidatos antes por 2 delegados en una convención. En el PRD ustedes recuerdan que después llegaron aquellos que secuestraban los delegados y eso ya está desfasado. De ahí pasamos a 13 delegados, después, cuando Jorge Blanco. Después pasamos al voto universal, establecido como una propuesta de José Francisco Peña Gómez, era la base del partido que votara. Y también eso ya ha quedado atrás, y de ahí que venimos y planteamos el voto de todos los electores. Y yo digo lo siguiente, Honduras, un país más atrasado que nosotros, en marzo del año pasado, hizo un proceso de primarias abiertas para escoger sus candidatos a presidente, a senador, a alcalde, a todo eso. Y ellos son 6 millones de votantes. Y lo hicieron sin problema. Y yo digo, pero los hondureños tienen más capacidad que los dominicanos para hacer eso. En términos políticos, en términos gerenciales. No. Entonces, en Chile te hacen lo mismo. En Chile Piñera vino ahora y ganó con 1 millón de votos. Y en Chile hay 14 millones de votantes. Oiga bien, y el señor salió con menos de 1 millón de votos en una primaria interna. Te va a Argentina lo mismo. Pero en República Dominicana. Y ese esquema, ese sistema permite
que uno tenga una idea de la fuerza que tiene cada organización. Y te da el tamaño de cada partido. Claro. Y a lo mejor a eso le tienen miedo pero también fíjate, muchos partidos. Pero como cada país tiene su realidad, nosotros sabemos que la realidad dominicana te dice a ti, mira, ya los militantes de los partidos y los dirigentes no creen en sus dirigentes, no son árbitros confiables. Estamos claros en eso, ¿verdad? Por eso es que decimos que la Junta lo organiza. En Dominicana, en los partidos, nadie tiene un padrón confiable. Nadie cree en un padrón que organiza la dirección política de un partido. ¿Estamos claros en eso? Por eso es que decimos, vamos a coger el padrón de la Junta. Vamos a hacer el mismo día, porque aquí como todo el mundo es familia en un campo, cuando viene a ver hay un candidato de un partido y le da unos cuartos y coge a votar por el otro y después vuelve y vota por el otro, como sabemos eso, vamos a hacer el mismo día. Y así usted va a evitar que aunque sea familia, vote uno por otro y después quiera votar por otro. Evita esa cosa. Por eso es que se pone el mismo día, organizar por la Junta y que sean primarias con el padrón de la Junta. Eso es algo que hemos llegado a la conclusión por la vivencia, no es teorizando que estamos. Y lo que dicen es que no se puede imponer un método único, están equivocados. Actualmente la ley electoral establece que para elegir los candidatos es por asamblea de delegados. Tú lo puedes elegir como tú quieras. Si no hace la asamblea de delegados, no vale para la Junta. Entonces hay un solo método que ya está desfasado. Entonces yo siempre insisto en la sensatez, en la prudencia y en la responsabilidad que tiene que asumir el liderazgo político. Mire, dejémosle darle vuelta a esto. Aquí ya estamos claros cuál es la posición que tiene cada quien. Se sabe quién quiere la ley y quién no la quiere. Ahora, el dedo acusador de la población lo vamos a tener encima. En la posición del PRD, nosotros nos reunimos con el diputado de nosotros, el vocero, y le dijimos, mire, reitere su posición de primaria abierta organizada por la Junta simultánea. Y lo que ellos elaboren ahí, si se ponen de acuerdo, no nos vamos a oponer para que no se caiga la ley, pero le vamos a hacer un voto crítico, que es lo que está haciendo el compañero Radamés González. Dice, no, pero si la mayoría está con esto, nosotros nos vamos a seguir para que no se apruebe la ley, porque lo más importante es la ley. Porque al final de cuentas usted verá, pueden aprobar cualquier otra cosa diferente a la que estamos diciendo, y usted verá que van a tener que caer en lo que estamos hablando. Y si no caemos en lo que estamos hablando, la consecuencia la va a pagar el que no lo haga, porque nosotros estamos haciendo aporte a una cosa, a un procedimiento fruto de la experiencia, de la vivencia. Y para eso es que tú tienes que ir proceso político por proceso político, tú tienes que ir cambiando, mejorando. Todas las reformas en América Latina, cada vez que viene un proceso, se va mejorando, mejorando. Hoy tú puedes estar de acuerdo con el uso del padrón de un partido, está bien. Pero mañana puede ser que la realidad te diga que tiene que cambiarlo. Te lo va a decir la realidad, entonces se cambia. No hay que por qué cerrarse. Yo he insistido mucho en que la oposición es la que más le conviene una ley que regule la vida de los partidos, a la oposición, y que regule los procesos de campaña. ¿Por qué? Porque el que está abajo es el que más le conviene a las regulaciones. Si ese proyecto de ley tiene 80 artículos, y de los 80 artículos usted ha consensuado 75, hoy usted va a dejar que la ley se cargue por 5 artículos. Usted tiene que dejar aprobar la ley, porque hay regulaciones, y en la práctica vamos a ver si esos 5 artículos que usted objetaba se mantienen o no, porque la práctica es que va a decir si se mantienen, si usted tiene la razón o no. Eso es lo estratégico, eso es lo prudente, lo inteligente, porque hay que aprender a ser minoría. Yo he sido mayoría y he sido minoría. Si usted no tiene la mayoría de legisladores para aprobar una ley como usted quiere, usted tiene que ver cómo con esos legisladores usted logra lo máximo como partido que tiene minoría. Y en este caso uno no entiende cómo un PRM y otros partidos que son oposición, cuando tienen un proyecto de ley de partido que de 80 artículos te ha consensuado 78, por 2 lo va a dejar caer. Eso no tiene sentido ni siquiera práctico. Entonces, por eso que uno dice, aquí hay otra cosa. Aquí hay otra. Algo que no se ve. Hay, como decía el profesor Juan Bosch, lo que no se ve, parodiaba mucho, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y que a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Hubo una fase del debate en el que parecía que se iba a llegar a un consenso porque ya como que habían flexibilizado ambas partes y ya lo que se veía venir es que se iba a imponer una propuesta de que cada partido, siendo primaria siempre, pero que cada partido eligiera la modalidad. Sin embargo, sí, la modalidad del padrón. Sin embargo, ahí también vino otro inconveniente, porque una de las facciones del PLD, la facción dominante, quiere, la que sigue el presidente Medina, obviamente, quiere que se establezca que son los organismos los que deberían decidir en ese caso.
y la facción del presidente Fernández entiende que debería ser de acuerdo a los estatutos, obviamente, porque los estatutos del PLD en ninguna parte mencionan las primarias abiertas. En ese caso, en esa parte del debate, el PRD, ¿cuál ha sido la posición que ha respaldado? No, el PRD siempre ha sido claro en que cuando tú estableces la primaria en la ley, ya eso no está en discusión, es primaria. Cuando tú estableces que sea organizado por la Junta, ya eso no está en discusión. Cuando tú estableces que sea en el mismo día, simultánea, eso no está en discusión porque la ley te manda. Cuando te diga a ti que puede decidir entre el padrón, si es del partido o si es de la Junta, te manda a los organismos partidarios. Déjame decirte que todos los partidos en sus estatutos establecen cuáles son las atribuciones de cada organismo. Inclusive la propia ley de partido establece en unos artículos el contenido de los estatutos. Y en eso uno de los artículos del contenido de los estatutos te manda la ley, te obliga a definir cómo es la organización, cuáles son los organismos y las atribuciones de esos organismos. Por tanto, si esa ley de partido se aprueba, los estatutos hay que adecuarlo a la ley. O sea, no es lo que diga un estatuto ahora, porque todavía hay que adecuar los estatutos a esa ley. Para mí esa es la discusión más inútil que yo veo. Que si el organismo, yo lo veo inútil eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una mayoría del organismo que tiene facultad para reformar los estatutos, que tiene que establecer ahí cuáles son los organismos que tienen la competencia de, por ejemplo, definir el padrón. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú te vas al PRD y a cualquier partido y te dice cuál es el organismo competente para convocar la convención, cuál es el organismo competente para aprobarte el padrón, cuál es el organismo competente para designarte los miembros de la convención, cuál es el organismo competente para fijar la fecha de la convención. Eso es actual. Entonces eso yo creo que es una discusión que en el fondo son de las discusiones que yo digo que hay otra cosa más grande que no es eso, porque es un asunto muy interno a los partidos. Más grave que esa discusión que tienen ellos de que cuál es el organismo que lo decide. Para mí más grave es haber puesto los 5 modelos para escoger los candidatos. Establecer 5 modelos, ese arroz con mango, es peor que discutir eso. Y establecer una fecha del último domingo de noviembre para escoger los candidatos teniendo elecciones en febrero 16 del año siguiente, también para mí que entra en contradicción con lo que sería la proclama en la campaña, para mí es más dañino. O sea que eso del organismo partidario, nosotros ahí no tenemos ningún inconveniente, porque realmente esas son atribuciones que los organismos tienen. Por eso hay organismos que se llaman organismos que son direcciones ejecutivas. Hay otros organismos que son deliberativos. Por ejemplo, en el PRD, convocar la convención es materia de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, porque la Comisión Política es del Comité Ejecutivo Nacional. Designar la Comisión Organizadora de la Comisión Presidencial. Todos esos organismos tienen sus atribuciones. Sí, y los partidos tienen más o menos unos esquemas parecidos. Y ha venido ejerciéndose. Los nombres son diferentes, pero casi siempre tienen un organismo máximo que es muy grande y otro más reducido para el día a día. Claro, por ejemplo, tú te vas al PLD y el Comité Político del PLD, fíjate que de sus atribuciones es decidir los presidentes de la Cámara lo que van a proponer, ese tipo de cosas. Es una atribución que tiene que estar en los estatutos. Entonces, así cada organismo, sus estatutos, tiene que figurar las atribuciones y esta ley va a obligar a eso. Porque son de las cosas que a veces se relaja con esa cosa. Entonces, yo te diría, el tema de la ley de partidos, lo que más me preocupa a mí es que si no aprobamos la ley de partidos por este tipo de comportamiento, tampoco se va a aprobar la ley electoral. Y si no tenemos ley de partidos ni ley electoral, estamos exponiendo al país a un caos en las próximas elecciones. Un caos a lo interno del partido, que se apoderará del canibalismo político, como yo he dicho, y un caos en el montaje de las elecciones, porque yo pongo de ejemplo una simple resolución de la Junta donde paró la campaña a destiempo. Miren todo los cuestionamientos legal que ha originado y político. Imagínense cuando estemos en unas elecciones, que esa Junta con una ley que está hecha para elecciones el mismo día y vamos a ir a unas elecciones separadas en 2 días diferentes, imagínense ustedes con ese vacío legal todas las contradicciones que se pueden generar. Eso es lo grave. Bueno, Héctor, se nos acabó el tiempo. Espero que tú regreses pronto para tratar este tema y para que hablemos del PRD. Perfecto. La ley de partido tomó así como ha tomado el debate nacional, también nos toma aquí el programa. Y que esta semana es crucial y la que viene. Es una viene. semana crucial, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Regresamos mañana con el programa Edición Nocturna. Estará Miguel aquí, Miguel Guerrero, con un panel muy interesante. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Tocayo.